Bienvenidos al cuarto podcast de Más Literatura. En esta ocasión hablaremos de un tema súper especial que es Annie Ernaux y por qué ganó el Premio Nobel de Literatura. Bienvenidos. Bienvenidos al cuarto podcast de Más Literatura. En esta ocasión tenemos un tema súper importante que es Annie Ernaux y por qué ganó el Premio Nobel de Literatura. Bueno, vamos a empezar un poco con Annie Ernaux. ¿Quién era ella? Para poder también entender su obra y cómo se fue desarrollando ella durante el contexto del siglo XX. Annie Ernaux nació en plena Segunda Guerra Mundial en 1940 en Normandía, en un pequeño pueblo que se llama Lillebonne. Pasa su vida, principalmente su infancia y su juventud, en Yvetot y posteriormente se va hacia Inglaterra como au pair, regresa de nuevo a Francia y comienza a estudiar literatura ya en Francia de una manera más formal. Y ella viene de una familia, principalmente su padre y su madre, una familia obrera. Su madre trabajaba en una fábrica, su padre trabajó de diversas cosas, trabajó en una finca primero, luego se fue al militar a hacer su servicio militar, luego trabajó en una fábrica, luego trabajó rellenando hoyos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero su principal labor tanto del padre y la madre de Annie Ernaux fue poner un restaurante-bar. Bueno, de hecho es una tienda-restaurante-bar en donde vendía cosas comunes, pero también la gente podía sentarse a comer y también podía tomar algunas cosas ahí dentro de ese negocio. Y ese negocio va a estar puesto primero en Lillebonne. Posteriormente Annie Ernaux tiene algunos problemas de salud y tienen que mudarse a Yvetot, en donde tiene una mejora de salud y pueden desarrollarse mejor sus padres económicamente ahí, hasta cierto punto, porque tienen dificultades como todas las personas dentro de su economía, ¿no? En Yvetot desarrollan una tienda que les va a brindar a toda la comunidad pues bienes, digamos, no sé, chocolates, jamón, etcétera. También les va a brindar un espacio en donde se van a sentar las personas a tomar café, a conversar, pero sobre todo a los padres les va a brindar una economía que le permite dar educación a su hija. Annie Ernaux va a romper con toda esa continuidad de el padre obrero, de la madre obrera, y va a ser la primera de la familia que estudia hasta la universidad y que estudia literatura y que le permite también tener una mejora económica más amplia. Es decir, ella se dedica a escribir, se dedica a dar clases, se dedica a cosas como más del pensamiento, como un trabajo más del pensamiento, y eso también hace que tenga un distanciamiento con sus padres, porque sus padres no comprenden cómo su hija se está ganando la vida pensando si no está sudando como ellos lo hicieron, aunque lo aceptan de manera continua dentro de su vida, pero se les hace muy extraño, ¿no? Cómo mi hija está ganando dinero si da clases, cómo mi hija está ganando dinero si está escribiendo, cómo mi hija... Bueno, al final Annie Ernaux dice, bueno, creo que me he vuelto parte un poco de la sociedad burguesa y de los gustos burgueses. También hace una crítica hacia ella. Y aquí, pues, está Annie Ernaux, que crece en ese tipo de familia de manera general. Y posteriormente comienza a desarrollar una obra que se va a enfocar hacia su vida, principalmente hacia su autobiografía. Va a narrar cosas de ella, pero también va a narrar cosas de sus padres, de su madre y de su padre, de cómo murió su padre y de cómo murió su madre. Y en este sentido, también ella va a abordar la biografía. Esto no quiere decir que la biografía y la autobiografía salgan de la literatura, sino que se vuelven la literatura en sí, en esta parte del siglo XX. Por eso, su estilo literario de Annie Ernaux no es un estilo literario realista, en donde el siglo XIX se dedicaba a escribir todo desde una colectividad para mostrar, no sé, cómo los mineros sufrían grandes problemas sociales y denunciar este tipo de problemas, ¿no? No va a ser de esa manera. De hecho, en el siglo XX lo que sucede es que la sociología y la antropología
comienzan a cobrar una mayor importancia en Francia. Y también para crear políticas públicas, pues había una Segunda Guerra Mundial, y para que no se volviera a repetir algunas de esas cosas y volver a construir algunas ciudades, la sociología y la antropología comienzan a cobrar esa importancia para poder, no sé, volver estructuras fuertes a algunas instituciones, o para que la cultura esté al alcance de todos en lugares en donde las bombas explotaron toda la infraestructura y los edificios y las bibliotecas, etcétera, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la sociología y también la antropología, Annie Ernaux las incluye también dentro de su estilo literario, ¿no? En ocasiones vamos a ver en sus novelas cómo va citando, no sé, fragmentos de libros educativos de la época de sus padres, ¿no? En donde se les decía que estaba bien ser pobres, en donde se les decía que lo importante es que estaban juntos, en donde la familia era lo mejor, en donde el progreso económico como que no importaba mucho, a pesar de que pues no tenían acceso a la vivienda, en donde estaban rentando, en donde no tenían seguridad social, etc. Ella también lo hace de una manera crítica. Ahora, su crítica tampoco es ahondar mucho en esa realidad. Su crítica, de hecho, no la realiza de manera directa, sino que se oculta en la intimidad. En la intimidad es donde ella va a narrar todo, ¿no? Como una niña va creciendo con unos padres que perdieron una hija años antes, que le van dando educación, que van esforzándose a pesar de que exista la guerra, que van esforzándose a pesar de que tengan que reconstruir su pueblo en donde cayeron un montón de bombas, en donde tienen que invertir en diversas ocasiones para poner de nuevo la tienda, donde sus padres a veces no tienen para poder resurtir de nuevo la tienda, etc. Eso lo va a ir reflejando desde la intimidad, digamos, de una niña, de un adolescente, de una persona ya adulta, etc. Entonces, no solamente lo refleja desde un punto de vista, sino de cómo ese punto de vista va generando otros puntos que a su vez genera una amplia gama o te permite ver la sociedad en general. Por eso es importante tener en cuenta que lo individual, que cualquier acto individual que se nota dentro de la narrativa de Annie Ernaux es una actitud totalmente política, a pesar de que digan, a mí no me importa la política, yo no estoy inmerso en algo. Lamentablemente lo que se realiza o lo que se hace de vida cotidiana es un reflejo de cómo la sociedad está politizada por ciertas cosas, ya sea por ciertas normas, por ciertos valores, por cierta educación, etcétera. Y eso lo va dejando en claro también Annie Ernaux. Ahora, les decía, no es un estilo realista como el que acostumbramos en el siglo XIX, sino que es un estilo realista, más directo, individual y además íntimo. Su estilo es plano, tiene una escritura plana. Aquí es donde ella utiliza la escritura plate, que es la escritura plana o la escritura llana, en donde va narrando como si ustedes estuvieran leyendo un artículo de Wikipedia, ¿no? Annie Ernaux nació en 1940 en Lillebonne, posteriormente fue a tal lugar. Más o menos ese estilo literario es el que van a encontrar en Annie Ernaux. Eso llama mucho la atención porque cuando uno termina de leer la novela dice, bueno, estuvo muy padre, pero ¿qué onda con todo esto, no? Estuvo muy bien todo lo que describió sobre su padre, sobre cómo vivió hasta su muerte, cómo lo prepararon también para los funerales, para recibir a la gente, cómo es el duelo en Francia, etcétera. Nos lo muestra muy bien. Pero esto, ¿qué onda, no? Bueno, lo que sucede es que Annie Ernaux pues formó parte de un estilo o de un tipo de literatura que se llamó la Nouveau Roman en Francia. Por ejemplo, en Francia conocemos mucho sobre el existencialismo, conocemos mucho sobre las vanguardias, pero no conocemos sobre la vanguardia de la Nouveau Roman, que este tipo de novela, que de hecho es la nueva novela francesa, va cobrando importancia a mitad del siglo XX. De hecho, Jean-Paul Sartre la catalogaba como la antinovela, porque los que escribían de esta forma al estilo de Annie Ernaux estaban oponiéndose a ciertas normas burguesas de la novela de algunos como era Balzac o de algunos que era como Proust. De hecho, en El lugar, en la novela de Annie Ernaux, pues critica mucho a Proust, ¿no? Proust era muy clasista dentro de su discurso,
y eso no le gustaba mucho a ella. Entonces rompe con este tipo de novela, rompe también con la profundidad de los personajes, rompe también con el entramado complejo de la estructura de la novela. Por ejemplo, un Dostoyevsky rompe con eso, rompe también con un Kafka, aunque también retoma ciertas cosas de Kafka, rompe también con ese realismo que venía del siglo XIX, rompe con las vanguardias que estaban explotando en pleno siglo XX, rompe con todo eso, la Nouveau Roman francesa, y decide contar las cosas de una manera objetiva, de una manera rasa, de una manera plana, porque de esa manera es como se comunican las personas, ¿no? De esa manera es como se hablan las personas. Por ejemplo, cuando uno va caminando en la calle, uno le va contando, no, sí, la otra vez pues murió mi tío y le pasó esto, y el otro le contesta, no, eso está difícil, ¿no? Como que ese estilo de lenguaje está inmerso dentro de la Nouveau Roman. Ahora, la Nouveau Roman nace de una manera curiosa porque Émile Henriot, que era también un escritor, critica este tipo de novela, de este tipo de estilo, y le dice, ay, ustedes y su disque antinovela, que anti todo, pues no son más que pues puros intentos fracasados de un estilo literario que no tiene ni fundamentos, ¿no? Y él le dice, ustedes se creen que son la nueva novela francesa, y nace de un estilo peyorativo. Entonces, posteriormente, uno de los que van a ser los más grandes precursores, que es Alain Robbe-Grillet, dice, pues sí, la verdad somos la nueva novela francesa, ¿no? Y se queda justamente en la nueva novela francesa ese nombre para determinar cómo escribían las personas durante el siglo XX y cómo se va reflejando esa Francia desde una perspectiva más lógica, desde una perspectiva más realista, desde una perspectiva más hacia la crítica sociológica y antropológica dentro de sus textos. Lo que también comparte aquí es que muchos de los textos de la Nouveau Roman se publican en las ediciones Minuit. Casi todos se publican en las ediciones Minuit, y lamentablemente no puede ser catalogado como un movimiento literario porque no cuentan con un manifiesto. Al final nos damos cuenta que pues que Annie Ernaux va en contra de esa novela decimonónica, de esa novela también de inicios del siglo XX, y se enfoca más en intentar reflejar la vida cotidiana de las personas obreras campesinas y no ahondar mucho en la psicología de los personajes, ni tampoco crear metáforas rebuscadas. Lo que ella cree que debe hacer es reflejar la realidad tal cual, pero una realidad íntima, una realidad individual que a su vez refleje a la colectividad y la cultura y los valores de una sociedad determinada, también de un tiempo determinado. En este sentido, cuando los académicos suecos están analizando la obra de Annie Ernaux, que van viendo que pues su obra va en contra de todas esas características de la novela que están consideradas burguesas, que está reflejando una Francia que se está recuperando también de la Segunda Guerra Mundial, que está preocupándose por el individuo más que por la sociedad en general, que está preocupándose por la intimidad, que está politizando la intimidad, que politiza también algunos asuntos de los privilegios de los escritores, o que va privilegiando o que también va criticando algunos asuntos de la vida cotidiana de las personas, porque Annie Ernaux le da parejo a todos, tanto a los obreros como a los burgueses, les va haciendo una crítica severa hacia todo. Y al final se van dando cuenta que este tipo de literatura también es un tipo de literatura que va sanando heridas, ¿no? Es como si fueran al psicólogo, es una comparación un poco absurda, pero como si fueran al psicólogo y también pues desentrañaran algunos recuerdos que le ayuda a superar o entender cómo fue su vida. Y al final, la Academia Sueca declara que le da el premio por la valentía y la agudeza clínica con la que descubre las raíces, distanciamientos y las limitaciones colectivas de la memoria personal.
se escuchan muy bonitas esas palabras cuando solamente los anuncian así la Academia Sueca, como si todas las personas entendiéramos qué es lo que había sucedido en Francia, cómo es su estilo literario, qué aportes también a la literatura, cómo ayudó mucho a algunos otros personajes, por ejemplo Roland Barthes y Michel Foucault y otros más apoyaron también ese movimiento, igual Jean-Paul Sartre, que apoyaron más ese estilo de escritura que era la Nouveau Roman. Pues eso no nos lo explican la Academia Sueca, no nos dicen, por estas razones es que le estamos dando el Premio Nobel de Literatura a una francesa que era casi desconocida por todo el mundo, que se llama Annie Ernaux y que había participado o que había creado toda una obra durante un montón de tiempo y que nos ha aportado un gran conocimiento de lo individual y de lo íntimo para desentrañar todos esos aspectos sociales, psicológicos, económicos, antropológicos y sociológicos dentro de su literatura. Eso nunca nos lo habían dicho y creo que eso es justamente lo que se refiere la Academia Sueca. Y siendo honesto, después de todo este tipo de investigación, yo sé que muchos van a decir, es que ¿cómo puede generalizar ciertos aspectos? Lamentablemente tengo poco tiempo, es un podcast como les he dicho en otros episodios, entonces el tiempo no apremia, el tiempo, esto puede ser una clase magistral, esto puede ser algo mucho más grande, pero el tiempo no apremia. Por lo que si desean ahondar mucho más, yo les recomiendo también un artículo, también escribí un artículo en donde ustedes podrán encontrar otras referencias literarias, otras referencias también de críticos literarios o de académicos para poder leer más a fondo sobre el tema de Annie Ernaux, el premio Nobel, la Nouveau Roman y la Écriture plate. Y bueno, espero les haya gustado este podcast, me despido y recuerden, si no me siguen, suscríbanse en el canal de YouTube o también estamos en otras plataformas como Facebook, TikTok, Instagram, en donde podrán ver más contenido. Y si desean ustedes también donar o algo dentro de lo que son estos videos, estos pequeños podcasts, también aquí abajo en YouTube pueden donar en la parte de donar para que podamos seguir creando contenido. Bueno, muchas gracias y espero disfruten la literatura de Annie Ernaux, la verdad la recomiendo mucho. Hasta luego.